Gracias amigos por compartir la señal de Nuevo Tiempo, por sintonizar la radio, el internet, la televisión, Nuevo Tiempo en su hogar, acompañándolo, donde quiera que vaya, en el auto, en el bus, allí yendo a su casa, a su trabajo, a la escuela, a la universidad, acompañándolo, incluso a través de su celular, su smartphone. ¿Por qué? Porque la señal de Nuevo Tiempo llega a cada persona, está destinada para llevarle el mensaje de esperanza. Y hablando de esperanza, nosotros ya compartimos la fuente de la esperanza, que es la palabra de Dios, complementado con el espíritu de profecía. Y aquí, en el estudio de Nuevo Tiempo, siempre junto al pastor Bruno Razo, ya nos aprontamos para comenzar este programa. Gracias, Sever, con gusto lo hacemos. Y hoy, para empezar, uno de los evangelios así que más llenan el corazón, ¿no? Sí. Porque fue escrito por un hombre que fue transformado por la gracia de Dios y que finalmente fue el discípulo amado de Jesús, ¿no? Fue uno de los discípulos más próximos a Jesús. Nos referimos al Evangelio de Juan y capítulo 1, para iniciar, si te parece, vamos ya a algunos puntos sobresalientes seleccionados de este capítulo. Muy bien, pastor, no vamos a abundar con muchas palabras porque con seguridad vamos a necesitar todo el tiempo del cual disponemos. Así es. Juan introduce a Jesús como Dios, de entrada, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, usando una doble negación, está diciendo, todo lo que existe fue hecho por el Verbo, que es Jesús. Así que, de entrada y sin muchas vueltas, sin mucho ambaje, pastor, le propongo el tema, la divinidad de Jesús, que es un tema controversial para algunos grupos de cristianos. Vos sabés que muchos críticos cuestionan que Jesús sea Dios. Correcto. Que Cristo sea Dios, que el Hijo sea Dios. Y muchos religiosos también lo cuestionan. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es importante? Nosotros vamos a entrar en una discusión teológica. ¿Por qué es importante el análisis de este tema? Debe haber alguna diferencia entre reconocer a Cristo como Dios y no reconocerlo. Sin duda. Vamos a ver qué dice Elena de White. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas. Claro. Que si Él las hizo, Él estaba antes. Las palabras que se refieren a este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedarse con dudas. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Uh-huh. Por eso ella dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, porque Él existió desde siempre. Me llamó la atención la frase de Elena White y me parece que tiene una contundencia e incluso una solvencia teológica muy profunda. Cristo fue Dios esencialmente, es decir, en esencia, comparte la misma esencia con Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, y en el máximo sentido. No es que es un medio Dios o un semidios, es Dios en total y completo sentido de la palabra. Y tampoco es como algunos por allí mencionan que está bien, Él creó todas las cosas, pero a Él lo crearon. Así que fue primero un Dios más chico, creado, y después Él creó las otras cosas. Claro. La Biblia habla de Él en esencia, es Dios en la misma calidad de Dios, desde la misma eternidad de Dios, y lo es así en esencia, y lo es también de esa manera en el máximo sentido. O sea, no es que es un Dios más chiquito. Claro. El mismo Jesús diría un poco más adelante en el Evangelio de Juan, yo y el Padre uno somos. Interesante, ¿no? Incluso Él coloca su propia persona en primer lugar. No es que le estaba faltando el respeto a Dios el Padre, sino que hay igualdad de condiciones, ¿no? Solo que funciones diferentes. Sí, llega un momento en que comienza un misterio, ¿no? Claro. Y la Biblia tiene dos misterios. El misterio de la piedad, el misterio de la divinidad y el misterio de la iniquidad, del mal, del pecado. O sea, hay un momento más allá del cual nosotros no podemos conocer y entender, pero es un solo Dios,
en unidad, en propósito, en proyecto, en objetivo, pero son 3 personas. Claro. Ahora quiero un poco hacer un giro, podríamos decir de 180 grados. En el mismo capítulo, Juan hace otra declaración profundamente importante para los cristianos. En el versículo 14 dice, y este verbo, este que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué implica que Jesús haya tomado la naturaleza humana? Es muy bueno también, porque así como yo puedo, no es lo mismo que reconozca que Cristo es Dios, tampoco es lo mismo que no reconozca que Cristo se hizo hombre. Claro. Elena de White, en el libro Fe y Obras, página 71, dice, Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la humanidad se combinaron. Dios y el hombre se combinan. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Y la guardó como hombre, claro, no como Dios. Se combinaron, pero él nunca usó la divinidad en beneficio propio. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga y no lograrán otra cosa que un fracaso. Ahora fíjate, para salvarnos nosotros necesitábamos a alguien que tuviera vida propia. Claro. O sea, tenía que ser Dios. Pero al mismo tiempo necesitamos a alguien que viviendo como nosotros viviera sin pecado. Dios como vida propia y sin pecado, porque si no, no podría expiar la vida de otro, si él mismo estaba en pecado. Claro. Entonces, se necesitaba Dios hecho hombre para salvarnos, porque tiene vida propia y además porque vive sin pecado y vive entre la raza humana. Pero nos muestra con esa combinación de divinidad y humanidad el camino para nosotros obtener la victoria. Claro. Él venció en esa combinación de humanidad dependiente de la divinidad. Nosotros no tenemos 2 naturalezas, nosotros somos solamente humanos, pero a través de la fe podemos también combinarnos con la divinidad y eso es lo que nos dará la victoria. La combinación de nuestra humanidad con la divinidad, con Dios, nos hará vencedores. Muy interesante este tema. Juan realmente aquí nos ha propuesto 2 temas importantísimos. Jesús plenamente Dios, Jesús plenamente hombre. Dios no podría haber enviado a un ser inferior, no sería Dios si es que dijera, bueno, si Jesús fuera solamente un ángel y a ver, tú que eres un ángel importante, te voy a enviar. ¿Qué clase de Dios tendríamos si enviara a un ser inferior a morir en lugar nuestro? Dios mismo toma nuestra naturaleza, vive como uno de nosotros y muere para redimirnos de la maldición del pecado. Sí, no, un ángel podría haber hecho un gesto, pero no podría habernos salvado porque no tiene vida propia. Exacto. Voy a hacer una ilustración muy simple, ¿no? Cuando donamos sangre, tiene que haber compatibilidad para la donación, ¿verdad? Así es. Porque si no, el otro no la puede recibir. No la puede recibir. Entonces aquí tenía que haber compatibilidad, tenía que hacerse hombre. Pero al mismo tiempo tenía que tener la soberanía y la autoridad de la sangre para donar. O sea, tenían que estar en condiciones como Dios, dueño de la vida y autor de la vida, para dar vida a los demás. Muy bien, queridos amigos, esta es una discusión que tú puedes amplificar. Estudia con nosotros. ¿Dónde? www.estudielabiblia.com. Vamos a ir a algunos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio.
significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Todavía nos queda un tiempo, siempre reservamos este tiempo para ofrecerles una nueva invitación. El Apocalipsis, cuando habla de Jesús, dice así, dice que Él es raíz y rama de David. Raíz, o sea, estaba antes que David. Rama, porque está después. O sea, Él es ascendiente de David y es descendiente de David. ¿Por qué? Porque existía antes como Dios y después vino a existir encarnándose en nuestra naturaleza humana. Ese Cristo plenamente Dios, ese Cristo plenamente humano, es el que puede salvarte y actuar en tu vida en este día. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por la plenitud de tu divinidad y gracias también por la plenitud de tu humanidad, viviendo entre nosotros para salvarnos. Que ese mismo Cristo, Dios, hombre, actúe en nosotros en este día, para bendición de todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos queda siempre el deseo de un reencuentro. Está pactado, Dios mediante, el día de mañana. Y esperamos que juntos podamos continuar nuestro estudio de la Palabra de Dios, aquí en Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza. Esto ha sido Creed en sus Profetas.